caso mucho más extremo, pero porque también quiero que veáis otros extremos que también podemos tener, que son pacientes con insuficiencia de convergencia y daño cerebral. Por ejemplo, en este caso, esta paciente de 39 años, insuficiencia de convergencia tras conmoción cerebral con dificultad lectora. Punto próximo de convergencia de 16 centímetros, cuestionario de 42, patrón de fijación inestable y regresiones y sacádicos totalmente anómalos. Aquí tenéis el patrón como la inestabilidad de la fijación que se apreciaba. Y en este paciente intentamos proceder a hacer un tratamiento, pero una persona que por su situación y por la situación y la dificultad de movilidad, pues era bastante complicado venir a consulta de manera continua. Entonces decidimos que viniera a consulta cada 3 semanas aproximadamente, y ella trabajaba en casa con el videojuego. Y aquí tenéis en la ficha del paciente que nos proporciona la plataforma VisiTrain. Fijaros cómo mejora el punto próximo de convergencia, cómo mejora las vergencias fusionales positivas y la sintomatología. A pesar de que, como veis, por la propia condición del paciente, el seguimiento o el cumplimiento del tratamiento ha sido bastante irregular, como podéis ver. No ha cumplido todos los días los 15 días que debería de haber hecho, y ha sido bastante irregular en el tratamiento. Pero también era una paciente que se cansaba, tenía muchos problemas de otra índole. Entonces, fijaros al final, pues cómo conseguimos una rehabilitación bastante satisfactoria con un patrón de sacádicos normalizado. Pero vamos más allá. Vamos a intentar ir a un caso mucho más extremo. Este es un caso con un paciente con daño cerebral tras una electrocución en el puesto de trabajo. Se electrocuta, desgraciadamente, es un técnico de rayos que se electrocuta en el puesto de trabajo y parte de la masa encefálica se quema y pierde una parte de esa masa cerebral. Como veis, sobre todo en el área frontal, que es la del control de los movimientos oculares. Como veis, tiene una exotropia en cerca muy variable y también variable en función de la posición de mirada, un punto próximo de convergencia extremadamente alejado, 66 centímetros, y además una dificultad de acomodación bastante importante y una incapacidad sacádica. Fijaros aquí, en esta imagen, podéis ver arriba cómo el paciente podéis ver cómo es incapaz de controlar el alineamiento de los ojos en cerca. Y abajo es tras el tratamiento con Visitren VG a medida que ha ido trabajando en casa. Esto es a los 2 meses de tratamiento. Como podéis ver, consigue controlar algo más ese movimiento errático que tiene durante el proceso de convergencia y que le impide tener pues una lectura, ya que este paciente va en silla de ruedas, ha perdido la movilidad, el habla. La mejor manera de poder hacer este tipo de terapias es con este sistema. Puede trabajar desde casa, yo le puedo monitorizar y podemos trabajar y avanzar, y que cuando venga a la consulta, que venía cada mes y medio, pues poder focalizarme en lo que necesito mejorar. Aquí también lo combinamos con AIBAP, con otro software, para intentar ser bastante, para darle mucha caña, porque nos hacía falta trabajar bastante. Y fijaros, al cabo, mirar los sacádicos, fijaros cómo al principio no había prácticamente patrón de movimientos sacádicos y cómo mejora el tratamiento, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar de Visitrain VG. Quería enseñaros un poco una dinámica genérica. ¿Queréis que sigamos directamente con la neuroadaptación o queréis hacerme en este momento alguna pregunta? Doctor David, creo que hay una pregunta de Claro que sí. Sí, hay varias, por lo que veo. Pues empezamos. ¿Con quién empezamos? Marcela pregunta lo siguiente: ¿cómo haces el eye tracking con el celular y cómo mides el PPC? No, el eye tracking no se hace con el celular. El eye tracking es un eye tracker comercial para hacer el seguimiento, pero la medida se hace en consulta, no es el eye tracking. Por ahora podríamos conectar el eye tracking con el móvil. El problema es que eso encarecería el sistema, y lo que nosotros hemos intentado es que sea un sistema accesible para todo el mundo. Entonces, nada, eso es una medida con un eye tracker que tú haces en consulta normal y corriente, con un sistema de los que ya hay disponibles. Y en cuanto a la medida del punto próximo de convergencia, se hizo en consulta con estímulo acomodativo.
Luego todos esos datos tú los pasas a la historia y entonces vas generando tu propia historia clínica y puedes ver el patrón de evolución del paciente. Ok. Álvaro Sánchez Cedrón pregunta, entiendo que este software es solo para insuficiencia de convergencia. ¿De qué, bueno, qué diferencia debe ser tiene con otros software como por ejemplo AmblioPlay? A ver, este software inicialmente está diseñado para insuficiencia de convergencia porque es en el primer tipo de terapia, vamos a decir, de grupo de pacientes en los que se ha probado y se ha hecho un estudio clínico, una validación, una certificación sanitaria y entonces es donde está validado. Evidentemente, como es una disociación rojo-verde, nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, otras anomalías de la convergencia, una exoforia o una exotropia básica. Podríamos trabajar problemas de divergencia, sí. Lo único que tendríamos que hacer es invertir los filtros, ¿vale? Es decir, poner en el ojo derecho, en lugar de poner el filtro rojo, el filtro verde y sería lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo resultados, porque nosotros sí que hemos trabajado en ese ámbito y tenemos resultados y se puede aplicar, ¿vale? La cuestión es que aquí os traigo lo que está validado y certificado y tenemos toda la validación hecha. También pensar que es lo más frecuente, lo más prevalente en la insuficiencia de convergencia. En cuanto a Amblioplay, a ver, Amblioplay es un software para ambliopía, ¿vale? Y esto no estamos hablando aquí de ambliopías. Te puede valer porque este trabajo, este software disocia, te puede valer para la fase binocular de tu terapia con ambliopía, pero no como una terapia en sí para la ambliopía, ¿vale? Porque necesitaríamos la fase de estimulación monocular. ¿Se podría combinar con una ambliopía? Perfectamente. A ver, yo tampoco tengo mucho conocimiento de AmblioPay, pero otra de las grandes diferencias que tenemos es que en este caso el software lo controla el profesional. No se venden a los pacientes, ¿de acuerdo? No estoy nada de acuerdo con que un software que es un producto terapéutico vaya directamente al paciente, porque eso es un grandísimo riesgo para la población, además. Pienso que este tipo de terapias deben estar controladas por el especialista y él es el que debe de pautar y seguir al paciente. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que en el futuro me digáis si esto se puede desarrollar con el área de la ambliopía, evidentemente que tenemos estudios en desarrollo en el que combina una parte de estimulación monocular con esta parte binocular, pero eso llegará en breve, eso espero. ¿Tenéis Ok, alguna pregunta otra. más? Sí, acá hay otra de la doctora Marcela, perdón. ¿Cómo el software trabaja el PPC? El que mostraste en los, me imagino que es los resultados. O sea, mides pretrabajo con el software y luego mides post-trabajo con el software para ver No. la evolución. A ver, el software no mide el PPC. Tú mides el PPC como siempre en consulta. Lo que yo estoy mostrando es la medida del PPC antes y después de la terapia o durante la terapia. ¿Vale? Esto no es un sistema de medida, es un sistema de terapia. ¿De acuerdo? Por ahora. No te digo que en el futuro busquemos la manera de medir con el sistema, pero esto es un sistema de control. De todas formas, para medir el punto próximo de convergencia, no tiene ningún sentido que lo midas con ningún otro dispositivo que no sea de manera clínica, ¿vale? Entonces, realmente, entonces lo que ahí os he mostrado es cómo modifica el punto próximo de convergencia antes y después de la terapia. A medida que va trabajando esa capacidad de estimulación del sistema emergencial, se va desarrollando la capacidad de que el paciente, a medida que acerque el estímulo, sea capaz de mantener durante más largo tiempo el alineamiento binocular a distancias más próximas. ¿Te he explicado así, Marcela? Sí, acá dice que todo muy claro. Perfecto. Bueno, veo que ha levantado la mano César, me parece. Hola David, buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí. Sí, claro que sí. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A todos, buenas tardes. Muy bien, Yo quería dime. preguntarte, gracias. O sea que este sistema nos permite de todas maneras estar pendiente del paciente porque de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, es necesario revisarlo en el consultorio para que las medidas las tomemos directamente nosotros, ¿sí? Quería que de pronto
colocaras unas dos slides antes para que me pudieras responder una pregunta que me surge. O sea, donde aparecen unas gráficas donde tú tienes una Voy a verlo. variabilidad. Esto, Voy a verlo. o sea, estas gráficas No, sí las da. no, estos son gráficos del eye tracker. Esto no es gráfico del producto, esto es Ah, gráfico del eye no. tracker. ¿Vale? Esto es una medida obtenida con un eye tracker convencional, que Ya, para evitar temas de marcas, yo he quitado la marca. Esto, recordar que lo que nosotros estamos ofreciendo es un sistema para hacer entrenamiento visual, vamos a decir, barato. Es decir, que todo el mundo pueda acceder a la terapia, ¿vale? Que sea una licencia que sea asumible para todo el mundo, que no sea un producto extrema. Porque si tú te tienes que comprar un casco de realidad virtual, dudo mucho que vayas a hacer la terapia, porque es claro. imposible que te lo puedas permitir, ¿vale? Más que yendo a consulta, que es otra opción. Entonces, la cuestión está en eso, que esto es igual que la medida del punto próximo de convergencia, el eye tracker, lo que yo muestro es el seguimiento del paciente, Gracias, David, muy gentil. ¿vale?